Pues seguimos en directo, como siempre, en Cuestión de Prioridades. Hace unos días conocíamos los datos de la contabilidad regional de Castilla y León durante el último trimestre de este año y de nuevo el sector servicios y la construcción sostienen la economía de nuestra comunidad. Seguimos viendo grúas y nuevas edificaciones en nuestras ciudades. Y a ese dato se suma que el paro también cayó en febrero en este sector. Más de 2 décadas después de que la construcción viviera pues una crisis sin precedentes, el sector ha recuperado cierto vitalismo, capacidad económica y liderazgo laboral. No obstante, tiene dificultades hasta ahora nunca vistas y de todo esto y de la salida de Ferrovial también, una de las grandes constructoras de este país. Vamos a hablar con Javier Vega, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Es verdad que el sector de la construcción sigue siendo un sector muy masculino. ¿Hay cierta evolución en la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo? Si analizamos los datos del momento da la sensación de que no, pero si analizamos los datos desde el año 2008, 2009, 2007, sí que hay una evolución y hay un crecimiento mayor en la empleabilidad de la mujer que del hombre en valores relativos. Pero sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro sector. Estamos hablando que del total de los trabajadores que hay empleados en el sector de la construcción, pues no sé si el 11, el 10 y pico, el 11 y algo, son los que suponen el empleo de la mujer. Y después es un empleo que no llega a la obra. El empleo de la mujer en la obra es de un 4 y pico %. Es muy poco. Sí que hay muchas mujeres arquitectas, hay muchas mujeres aparejadoras, hay jefas de obra, pero en el mundo de lo que es la construcción, pues del albañil, del peón, del encofrador o del estructurista, no hay mujeres en general. Y sí que lo necesitamos, porque ahora mismo el sector... ¿Y es porque no se piensa en ellas? ¿Porque las mujeres lo consideran un nicho de mercado bastante difícil? No sabemos realmente el por qué es. Tenemos una asignatura pendiente o dos asignaturas pendientes que van de la mano y son los jóvenes, los jóvenes sí estuvieron dentro del sector. Antes del 2008 había mucho joven y la media de trabajadores del sector de la construcción era relativamente bajo, pues 30 y pocos años. Mujeres no había. Hoy tenemos el inconveniente de que los jóvenes no consideran atractivo el sector. ¿Por qué? Pues porque lo consideran un sector, desde el 2008 se habló mucho del sector de la construcción, era el demonio de los sectores. Yo creo que eso ha calado en la educación y lo considero ya como un tema un poco más social, no solamente atribuible a los jóvenes, sino también a los padres. Y con respecto al mundo de las mujeres, nunca han estado metidas dentro del sector de la construcción. Y es un sector, pues supongo que porque se consideraba un sector duro, porque se consideraba un sector un poco, masculinizado. Digamos, sí, está muy masculinizado y como que fuera un poco, no sé, deprimido en cuanto a la gente que trabajaba. Yo creo que el sector ha cambiado mucho, estamos en fase verde, estamos en digitalización, estamos en avances tecnológicos y de verdad que necesitamos al mundo de la mujer y no sabemos cómo llegar. Por eso me parece importante que programas como este nos den la posibilidad de resaltar eso, la necesidad que tenemos de las mujeres, pero de todo tipo, por supuesto arquitectas, por supuesto aparejadoras, por supuesto peones, por supuesto albañiles o encofradores. No lo estamos consiguiendo y lo digo con total sinceridad y nos pasa eso con las mujeres y con los jóvenes. Bueno, pues es un buen mensaje para muchas personas, muchas mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor necesiten trabajo. Porque es sostenible. Que lo piensen, que a veces a lo mejor no están ni siquiera en sus prioridades. ¿Qué le ha parecido? Vamos con la actualidad. El anuncio de Ferrovial de irse a Países Bajos y sobre todo las duras críticas del gobierno de varios ministros contra esta empresa y contra su propio presidente, contra Rafael del Pino. Bueno, lo del presidente me ha parecido muy mal. O sea, el personalizar, el que una empresa en el libre mercado decida lo que quiere hacer en beneficio de esa empresa, de sus beneficios, que es la obligación, y que los que regentan esa empresa decidan lo que quieren hacer, en una economía de libre mercado me parece que tiene que ser.
Tiene que haber un compromiso con el país en el que está desarrollando su labor fundamentalmente. Es que el concepto de salida no es tal. O sea, Ferrovial no deja de trabajar aquí. Esperemos que siga trabajando porque es una empresa que tiene 5.000 y pico trabajadores aquí en España y que siga teniéndolos, y si puede crecer, que crezca, pero que el que busque otros nichos pues de accionistas. Ahora la polémica está en si es un tema de seguridad o no. Desde luego las empresas necesitan seguridad jurídica. Pero no hay duda alguna, necesitan un cierto tipo de protección jurídica para que sepan lo que pueden hacer dentro de 6 meses, dentro de un año y si puede ser dentro de 5. Y usted que conoce bien el sector de la construcción, ¿falta esa seguridad jurídica en este Yo creo país? que hay una parte que hombre, no es ningún secreto que en los últimos tiempos se ha atacado mucho al mundo de las empresas, no solo del sector de la construcción, sino a mucho tipo de empresas que da la sensación que lo que tienen que hacer es servir únicamente sin aspirar al fin que tienen las empresas, que es obtener unos beneficios, pagar unos impuestos y hacerlo de forma legal. Y yo creo que Ferrovial, en lo que yo conozco, así lo está haciendo. Por cierto, publicaba un periódico económico estos días, decía que la construcción recela de Ferrovial como aliado en la obra pública tras el choque con el Gobierno y que entre las grandes del sector se aventuran que lo tendrá muy difícil para formar UTEs en los próximos meses. Bueno, pero eso no, yo entiendo que no es por Ferrovial en sí, sino porque se espera que el Gobierno o los gobiernos que correspondan o las administraciones que correspondan no le van a dar obra. Yo no creo que eso pase. O sea, estamos en un Estado de Derecho. Público, en fin, claro, será el que gane el concurso por capacidad técnica, por capacidad económica, por todas las prestaciones que pida esa licitación. El mejor se le adjudicará. No, supongo que no miren si es Ferrovial, si es Acciona o si es ACS. Tiene un nombre que es un delito, si se hace así. Por eso digo, entonces yo eso sí que no lo creo. Hombre, yo creo que el mundo de la obra pública se está, igual que cuando Ferrovial, antes de que se considerara que se había ido de España, participaba en muchas UTEs, yo quiero creer que siga participando en UTEs y que ningún gobierno y ninguna administración diga a Ferrovial que no se le dé. Seguro que no. Lo que pasa es que la polémica hay que generarla. Sí, claro. Imagino que no sé si esta polémica también puede generar una fuga de otras empresas, de que esto produzca un efecto llamada. Vamos a pensar que no, porque eso para quien sí que es muy malo es para la economía española. Si lo que estamos diciendo es que Ferrovial no aporta nada y resulta que nos parece tan mal que se vaya, pues no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es ser un buen nicho de negocio para los fondos de fuera, para las empresas de fuera y para todo aquel que pueda aportarnos negocio en este país. Y no criticar de forma, por lo menos así lo entiendo yo, de forma pública a una empresa porque cambia su estrategia. Pues es totalmente libre de luchar por lo que tiene que luchar para que los accionistas tengan la mejor situación posible. Señor Vega, vamos a hablar del sector de la construcción en nuestra comunidad. Está viviendo un momento también complicado. Falta de materias primas, fundamentalmente por la guerra, subida de los precios, falta de personal, que lo decía usted antes también. ¿Qué futuro tiene a corto plazo el sector de la construcción o qué estado de salud está viviendo nuestra comunidad? Voy a empezar por lo positivo. Yo quiero creer que tenemos un futuro muy bueno. Debemos de ser una de las piezas claves en la evolución de la economía española, en resurgir de este momento que tenemos entre guerra, entre inflación. La economía española se está nutriendo ahora mucho de los fondos europeos. Los fondos europeos, ya los 37.000 con los 6.000 últimos que han llegado millones de euros, pasan mucho por el sector de la construcción. Pero no solamente por hacer obras públicas de carreteras o de ferrocarril o de viviendas o residencial o no residencial, sino porque las depuradoras las tienen que hacer gente de la construcción. Claro, porque todos pensamos en la obra pública y nos vamos a grandes túneles, a grandes infraestructuras, a grandes autovías. Entiendo que esto está derivando, ¿no? Y va ahora más relacionado con los fondos europeos, a las eólicas, a las depuradoras. Todo eso lo hace, una parte importante lo hace el mundo de la construcción. Sí, y el mundo de la construcción es verdad que tiene problemas. Lo que pasa que hay dinero para que entren en el sector de la construcción. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharlo. ¿Qué nos falta?
y entro ya en lo que no es tan bueno, en los problemas que tenemos. Pues primero, el día 2 de marzo se quitó pues una medida que yo creo que había sido buena, aunque no llegaba a lo que tenía que llegar, que era el buscar el equilibrio entre los contratos en el sector público. Era una medida excepcional, digamos. Sí, pero se ha quitado sin que se acabe la guerra, con una inflación más que notable. Se le ha mandado una carta al presidente del Gobierno para reclamar que eso que no se elimine. Bueno, está eliminado. Yo creo que hay que ponerlo, porque hoy en una licitación de una obra cualquiera, tú pasas un precio, 100.000 o 100 millones, dentro de 3 meses cuando empieces la obra ya no sabes lo que va a costar. Yo creo que hay que dotar al mundo ese de la licitación pública, ya no digo la privada, que es una faena muy gorda, que los promotores pequeños y los constructores pequeños no tengan esa protección, pero la obra pública es imprescindible, que tenga esa protección y que haya un equilibrio entre los contratos. ¿Por qué? Por las subidas de precios. Con unas limitaciones, como ha habido, que creo que eran excesivas, ¿no? Había que pasar del 5%, no podía pasar del 20%, no entraban todos, no entraba la mano de obra, que bueno, pues la mano de obra está subiendo, y no entraba la energía, y la energía en algunas obras es muy importante, igual supone el 30% del coste. Entonces, amoldándolo y ajustándolo a la realidad, yo creo que esas medidas son más que necesarias. Y creo que el Gobierno, porque depende de la ley de contratos del Estado, el Gobierno debería de implantarla otra vez, y así se lo estamos reclamando, pero de forma contundente. Si hablamos del sector de la vivienda, los tipos de interés están subiendo una barbaridad, van a seguir subiendo mucho más. Esto ha puesto en jaque también al sector inmobiliario. La subida del precio de la vivienda, hoy dábamos unos datos en el informativo, ha subido un 6% en el año 2022, ha empezado enero con una subida del 8,3%, hacía 15 años que no subía tanto. La emancipación de los jóvenes cada vez es más tardía, una media de 35 años. Eso entiendo que para lo único que está sirviendo es para impulsar los alquileres, ¿no? Porque la vivienda todavía sigue siendo difícil acceder a ella. Totalmente de acuerdo. La vivienda está subiendo, pero hay que tener en cuenta una cosa, Cuando uno mira los datos del 2008, que no tiene por qué ser el ejemplo, del 2006, que yo creo que fue el pico de la época anterior, de precios y de viviendas, nos falta en Castilla y León pues un 48-49% para llegar a los precios que había entonces. Y nos falta, y estamos produciendo el 10, 11, 12% de las viviendas que se vendían en aquel momento. Entonces, todavía queda mucho recorrido para llegar a lo que fue. ¿Qué está pasando? Que efectivamente los jóvenes tienen muy complicado con la subida de tipos. Pienso una cosa, el que compró una vivienda hace año y medio contaba con pagar tipos de interés, Euribor más, pero el Euribor estaba negativo. Hoy estamos hablando de que puede pagar un 4%. Si antes contaba con pagar 450 euros, ahora tiene que pagar 800 o 850 euros. Es mucho. ¿Esto va a frenar también la obra nueva de viviendas? Yo creo que sí, la va a frenar. De hecho, los visados ya en el año 2022 han mermado. Lo va a frenar de forma, bueno, yo espero que de forma prudente, pero sí que es verdad que para mucha gente se le va a convertir en muy difícil el comprar una vivienda. ¿Qué puede suponer para el sector de la construcción el corredor atlántico del que tanto se habla y que puede beneficiar bastante al norte y noroeste de nuestra comunidad autónoma? Si hablamos en tema monetario, en tema económico, mucho. Si la inversión que está prevista para hacer en estos próximos años, según el comisionado, que se publicó yo creo que el lunes, estamos hablando de 12.000 de obra nueva y 4.000 millones de mantenimiento. Eso es mucho dinero. Pero más que eso, y no entrando en el tema de construcción, la economía del noroeste, y voy a referirme a nuestra Castilla y León y a Galicia y Asturias, necesita de ese corredor. Necesitamos comunicar los puertos tanto de Galicia, Asturias, Cantabria con Europa, con América, con Sudamérica, y si el corredor ese no se convierte en una realidad, a mí me parece un fracaso grande. Parece ser, y llevamos un cierto retraso ya,
que bueno, pues ahora el corredor puede ser una realidad. Con todo ello, a mí sí me gustaría, bueno, y supongo que tengamos la oportunidad de transmitírselo al comisionado, determinadas preocupaciones que tenemos, ¿no? El Bierzo, por ejemplo, ¿no? El Bierzo. Igual me paso porque como vengo de León, claro, pero el Bierzo, si el Manzanal, si no se cumplen los parámetros que marca Europa para el Manzanal de los apartaderos de 740, 750 metros, de la velocidad de los 100 kilómetros por hora, de la carga en los ejes de los trenes, de la electrificación, creo que al Bierzo lo matamos. Y eso no lo podemos hacer, no lo podemos consentir. El mundo empresarial, el Bierzo es una comarca tremendamente emprendedora, con unas empresas fantásticas y que tenemos que también protegerla. No se puede rematar, me atrevería yo a decir, el Bierzo después de lo que ha ocurrido con la minería. Puede ser, sí. Tengo aquí a tres periodistas que también le van a hacer preguntas. Elena. Hola, Javier. A mí me ha resultado desesperanzador, sí, al principio el mensaje que nos ha trasladado en cuanto a la no presencia de jóvenes ni de mujeres. Las mujeres, bueno, siendo un sector tan masculino, se puede entender hasta cierto punto, pero que no haya jóvenes dispuestos a trabajar en el sector. Pero más allá, me gustaría, bueno, he estado viendo el organigrama de la Confederación, en la Junta Directiva no hay mujeres, apenas, bueno, no hay mujeres, no hay ninguna mujer. Pero más allá me gustaría, ya que celebramos hoy el Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es su opinión respecto al famoso techo de cristal? ¿Por qué cree, a qué se debe que no rompamos ese techo, que las mujeres no logremos sobrepasarlo? Yo creo que hay un tema hay una parte de voluntades, hay una parte de educación y hay una parte de, no me gusta decirlo, de costumbre. Pero el sector de la construcción, la mujer nunca ha estado dentro de él, salvo en una parte, digamos, en el staff técnico superior. Es cierto que no somos capaces de llegar. Es cierto que, vuelvo a decir, no sé si es por la penosidad, por la peligrosidad o porque los que somos padres de chicas se lo hemos inculcado de forma... Sí, eso es interesante, claro, lo que dices. A mí me parece... Bueno, yo tengo una teoría al respecto, y es que la culpa no la tienen los jóvenes, la tenemos los padres, porque todos hemos querido que nuestros hijos sean arquitectos. Digo arquitectos o médicos, pero sí que es cierto que a ningún hijo nuestro le hemos dicho, oye, ¿por qué no eres fontanero? Yo creo que eso es un tema educacional que ha calado demasiado y que nos hemos equivocado. Yo creo que hay un error de bulto importante. Eso, si lo unimos a que el techo de cristal en el mundo de la judicatura no existe, o existe muchísimo menos, en el mundo de la medicina no existe, también es una parte de voluntad. O sea, si las mujeres no quieren ir al sector de la construcción, pues será porque no lo consideran interesante, porque después los sueldos son superiores en un 30% al salario mínimo interprofesional, son muy superiores al mundo de la hostelería, y en el mundo de la hostelería se está equiparando. No tengo una explicación clara de por qué la mujer y los jóvenes, salvo lo que yo digo de tema educacional, se está produciendo. Y después las mujeres que están hoy pues el 11 que hablaba yo, o el 12% que no llega, de mujeres que están dentro del sector, son gente ya de una determinada edad. Estamos hablando de 40 y tantos, con respecto a lo de la determinada edad, de 40 y tantos a 50 y tantos años. En la banda de los 25 a 35 hay muy pocas mujeres. Entonces, yo creo que son muchos los factores que influyen para que el sector no se haya convertido en atractivo. ¿Y qué estabilidad tiene un peón de albañil, por ejemplo, que entre con 20 años a trabajar? Hoy casi toda. Hoy casi toda, porque si no trabaja en esta empresa, bueno, aparte de la reforma laboral, de la ley que tenemos ahora, que todo el mundo es fijo, aunque tengamos nosotros en nuestro sector tenemos una característica que siempre hemos tenido, y es que la obra, el contrato de obra, ahora se llama de otra manera, el fijo discontinuo, pero seguimos teniendo lo mismo que había. Pero no encuentras... no me gusta, pero voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a la construcción, obviamente. Hemos parado una obra para acabar otra, porque no encontramos gente que trabaje.
Pero esto es una realidad y yo la estoy viviendo. El peón, el albañil, el encofrador, el que pone SATE, que si quieres es más moderno, es más ecológico, tiene más que ver con el mundo de las energías renovables, va a tener trabajo seguro. Y con los fondos que hay ahora, con los Next Generation, es que para el mundo de la eficiencia energética hay muchísimo dinero, no lo vamos a acabar. Entonces, la sostenibilidad del empleo es clara. Lo atractivo, pues no lo es. Javier, tengo aquí a un paisano suyo, que es Joaquín Sánchez Torné. Yo quería volver al asunto de las infraestructuras porque me parece muy interesante, sobre todo por la falta de agilidad en las administraciones públicas. En las administraciones, la obra pública es una parte importantísima de la construcción, la más importante a la hora de crear riqueza, ¿no? Y la falta de agilidad en las administraciones públicas hace que se paren muchas cuestiones, como por ejemplo en León, pues la León Valladolid, por la que hemos venido hoy, es un desastre, o sea, lleva parada demasiado tiempo. La A11 ha tenido sucesivos problemas y lleva también una parte parada. La Ponferrada-Orense la llevan prometiendo siglos, hace 2 días la han vuelto a prometer como futura posibilidad rápida, pero esa falta de agilidad al final hace que todo esto se paralice demasiado y que todo el mundo, todos los actores políticos, sociales, sindicales, hablen de la necesidad de fomentar las infraestructuras en todas partes. ¿Por qué no hay una conjunción suficiente entre esa agilidad de las administraciones y el inicio de las obras? Bueno, el inicio, más que nada el inicio, la terminación, ¿no? Pero yo creo que eso está cambiando, yo ahora sí que noto más agilidad, pero noto más agilidad tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como a nivel local. El sector está reclamando esa agilidad. Y en algunas cosas, por ejemplo, en las licencias de primera ocupación, que es algo que antes en algunos sitios igual se tardaba 6 meses. Está hablando más de la obra pública. Sí, pero al final es un tema del sector de la construcción. Yo creo que quien tiene que tomar esas medidas de agilidad es la Administración, y la Administración sí que en algunas cosas las está adoptando. Lo que pasa es que estamos en un momento perverso. Estamos en un momento en el que en el año 2022 quedaron desiertas 2.000 obras en España, 1.000 millones de euros, y aquí en Castilla y León, pues 180 y tantas obras quedaron desiertas. ¿Qué pasa? Que no hay capacidad de absorber todos los problemas que tiene el sector, incluyendo la burocracia, incluyendo los precios, y después en Castilla y León tenemos la estructura empresarial que tenemos. Todos son empresas pequeñas. Si las carreteras de Castilla y León las tuvieran que hacer empresas de Castilla y León, solamente habría 3 o 4 empresas que podrían hacerlas. Perdón. Por lo tanto, no solamente es un tema de que las administraciones lo hagan más rápido, que también, sino de la capacidad que tiene el propio sector de hacer todo lo que en estos momentos es necesario hacer. Y no somos capaces de hacer todas, lo que decíamos antes, de los parques eólicos, los fotovoltaicos, las depuradoras, las carreteras. No tenemos el AVE y el corredor atlántico. Ahora mismo yo creo que la capacidad, o dotamos al sector de la construcción de más empleo, de agilidad para atraer gente de fuera. El otro día el presidente nacional, Pedro Fernández, decía que tendríamos la capacidad de generar 500.000 trabajadores que puedan venir de fuera. Entonces, pero eso lo necesitamos, y necesitamos jóvenes. Ahora mismo, vuelvo a repetir, creo que no hay capacidad para hacer todo lo que tenemos que hacer. Isabel. Sí, hablaban antes de Ferrovial y esa marcha. Hace unos días, y lo ha vuelto a repetir la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, decía que a las empresas les va muy bien con este Gobierno. No sé si lo comparte. Y luego en Castilla y León, no sé si están notando las empresas también que les va bien o mal, o está habiendo también fugas por el Gobierno que hay aquí en Castilla y León, que es del otro extremo ideológico. Vuelvo a repetir, yo creo que Ferrovial no se ha ido.
yo creo que lo que hay que admitir es que el 15% de la operativa de Ferrovial o el 20% lo tiene en España, el resto lo tiene fuera, y ha considerado que su sede social está mejor porque tiene una posibilidad de captar otro tipo de accionistas que le pueden dar más crecimiento, pero no se han ido. En cuanto a que las empresas van, pues unas van bien y otras van mal. Sí es cierto que con los problemas que estamos teniendo, con la falta, si ahora no va a haber equilibrio en los contratos del sector público, si eso se elimina, yo creo que vamos a volver a aumentar, ya en el 2022 ha aumentado bastante el número de concursos, el número de disoluciones de empresas del sector, pero no solamente de constructoras, sino también del sector inmobiliario. O lo protegemos un poco o se nos puede ir. Pero tampoco se puede generalizar si la empresa va bien o mal. El sector, como empresas constructoras, como empresas inmobiliarias, tiene una serie de problemas que tenemos que atajar, entre los que está los precios de las materias primas, el precio de los materiales, la escasez de materiales que hemos sufrido durante este año y la escasez de mano de obra. Si no somos capaces de remediar esos tres problemas, si las administraciones no nos ayudan a solucionar esos problemas, tendremos problemas serios de sostenibilidad y de mantenimiento de las empresas vivas, porque no hay muchas posibilidades sin solucionar eso. Ojalá eso no ocurra, ojalá veamos cómo aparecen en esa pantalla muchas grúas y muchos andamios en las ciudades y en los pueblos de nuestra comunidad. Y qué bueno sería que mañana, o a partir de ahora, las empresas constructoras empiecen a notar que hay mucho currículum de chicos y chicas Ojalá. que lleguen gracias a su mensaje. Gracias Ojalá. por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias.